Ministros competentes del nuevo pacto, 2 Corintios 3:3. Ponga mucha atención, hermano. Es un tema diferente y necesita aplicarse muy bien. Dice, es evidente, Pablo le está explicando a los corintios, ¿verdad? Porque a los corintios llegaban algunos que venían de otros lados a quererse volver los líderes de esas iglesias que Pablo había levantado, que Pablo había edificado. Y entonces él defendía su autoridad ahí. Dice así, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Repito, Pablo les está diciendo que la vida de ellos, una vida donde hay evidentes cambios, donde se puede ver a Cristo formándose en ellos, una iglesia donde incluso abundaban los dones espirituales, ¿verdad? Y había trabajado Pablo discipulándolos y había formado hombres que expresaban la vida de Jesús. Entonces por eso dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Ya vimos ese tema, ¿recuerdan? Que dice la Biblia que somos cartas, ¿verdad? Escritas por Cristo. Dice que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. O sea, es el resultado del trabajo que había hecho Pablo y sus ayudantes discipulando a estos hermanos. Luego dice así, estas cartas o esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios viviente. Entonces aquí comenzamos a ver que lo que Dios ha plasmado en nuestra vida es espiritual. En el Antiguo Testamento, y hoy que vamos a hablar del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto fue escrito sobre tablas de piedra, ¿se acuerdan? Primero el Señor se presenta al pueblo, habla al pueblo después de liberarlos de Egipto y los lleva al monte y el Señor les habla, ¿no? Y ellos se espantan y dicen, no, Moisés, que te hable a ti. Pero ellos habían declarado, todo lo que nos digas haremos. El Señor le dice, haré de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. Serán mi especial tesoro. Y ellos dicen, aceptamos, haremos todo lo que nos pidas. Temblaba la tierra cuando Dios hablaba. Y entonces ellos le dicen a Moisés, mira, ya que no nos hable directamente Dios, porque suma todo, es muy fuerte la presencia, se aterrorizaban. Tú habla con él y nosotros haremos todo lo que Dios diga. ¿Okay? Y este pacto que Dios les manda decir lo que quería que hicieran, se escribió en tablas de piedra. Y dice, no están talladas en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Lo están leyendo ahí? Esta ley, este nuevo pacto, esta nueva alianza no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estas cartas que Dios ha hecho en nuestra vida, esta vida nueva que Dios ha plasmado en nosotros, y por medio de la administración espiritual de Pablo y sus ayudantes, en este caso en particular de los corintios, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Dice así, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Están hablando de esa relación y esa confianza de lo que Dios va a hacer en nuestra vida por medio de Cristo. Y luego fíjense lo que dice. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Ellos están defendiendo su trabajo y su ministerio, sabiendo que Dios los está usando para discipular y formar esta iglesia. Sin embargo, Pablo reconoce algo que todos los cristianos tenemos que reconocer. Nuestra competencia no viene de nosotros. Las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades para poder trabajar y hacer lo que Dios nos encarga, no viene de nosotros. Nunca sienta que es porque usted es muy guapo, muy inteligente, sabe mucho, estudió mucho, sino que nuestra competencia, nuestras capacidades, nuestras habilidades vienen de Dios. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Dice, nuestra aptitud, lo que nos hace aptos, proviene de Dios.
Son capacidades y habilidades que Dios ha derramado en nosotros para poder desempeñar esta función de ministrarlos a ustedes. Fíjense cómo dice: Él nos capacitó. Ahí lo pueden leer. Recuerden que es la Nueva Traducción Viviente, pero pues usted tiene su versión favorita. Él, o sea Dios, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Aquí entra el tema del día de hoy. ¿Quién nos capacitó para ser ministros? Dios, Él, solamente Él. ¿Ok? No son tus habilidades personales, ni eres el más inteligente, ni de que fuiste vivillo desde chiquillo, nada. Todo esto vino de Dios. Él nos capacitó, Él nos adiestró, Él derramó dones, talentos, Él nos ha guiado, Él nos ha formado. Con todo, con muchas cosas que pasan en nuestra vida, el Señor nos ha formado, nos ha ido fortaleciendo y nos ha ido dirigiendo hacia su propósito. Él nos capacitó para que seamos, y aquí viene, ministros. ¿Qué es un ministro? Ya hemos explicado esto, Hoy aquí, en lo que leemos esto, se va a acordar de varios temas que ya enseñamos. ¿Qué es un ministro? ¿Quién es el que ministra? De manera fácil, el que reparte, ¿verdad? Alguien que reparte. Un dispensador. ¿Han visto los dispensadores de agua? Alguien llega y pone el garrafón arriba, ¿verdad? ¿Y cuál es la función del aparatito? Repartirla, ministrarla, darla, entregarla, repartirla, compartirla, ¿no? Esa es nuestra labor si somos ministros. El Señor nos llena de su Espíritu, de su palabra y de la vida nueva por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Repartirla, compartirla, ministrarla, darla, transferirla, ministrar la vida de Jesús que ha sido depositada en nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Usted qué recibió? La vida de Jesús. Cuando usted arrepentido, creyó en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino y hizo morada en usted. Ahora somos templos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que ahora Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Y ahora esa vida plena, porque en Cristo está depositada la plenitud de la deidad. Ahora esta plenitud que habita también por medio de Cristo en nosotros, nosotros somos ministros. Nosotros la compartimos, nosotros la enseñamos, nosotros la ministramos, nosotros la transferimos, nosotros la expresamos en nuestra vida. Eso es ser un ministro. ¿Cuántos ministros hay aquí? ¿Cuántos se la pasan repartiendo las maravillas de Dios que ahora están en usted? Ese es un ministro. Y dice el Señor que Él nos capacitó para que seamos ministros. En la Reina Valera dice ministros competentes, ¿verdad? ¿Cuántos traen la Reina Valera? O sea, ministros competentes. Y yo cuando escucho eso digo, puede ser que haya ministros incompetentes. Puede ser, ¿no? Gente que se le ha ministrado, que se le ha depositado para repartir y dar y enseñar y transferir y mostrar y expresar la vida plena de Cristo, pero que no lo están haciendo, que no están desarrollando su ministerio. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Aquí viene el otro punto. ¿Quién nos capacitó? Dios. ¿De quién es la obra? De Él. Y mire, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es un trabajo que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos ministros. ¿Qué es lo que vamos a ministrar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a repartir? ¿Qué es lo que vamos a derramar? La vida plena de Cristo que habita en nosotros. Tenemos que asimilarla, entenderla, vivirla y expresarla, compartirla, enseñarla, ministrarla. Eso es nuestro trabajo. ¿Quién hizo que seamos ministros? Dios. Él nos capacitó. Ahora, dice aquí claramente, ¿de qué? ¿Qué es lo que quiere que repartemos, enseñemos, ministremos, discipulemos, expresemos, compartamos?
Su nuevo pacto. Diga, su nuevo pacto. Dígalo fuerte. Ok, denle un pellizco al que no dijo. No, no es cierto. Déjelo. Nuevo pacto. Hermanos, estamos en el nuevo pacto. Nosotros no vivimos en el antiguo pacto. Hace rato les hablaba que ese que fue escrito en tablas de piedra, que eran leyes. ¿Cómo funcionaba el antiguo pacto? Bueno, más o menos así, más o menos. Para explicar un poquito. Bueno, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes, donde hay precisamente puntos que aceptan las partes, donde hay límites, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hay premios si cumplimos con el pacto y hay castigos si no cumplimos con el pacto. Y eso es. El pacto de Dios con Israel era un pacto de estilo, si usted estudia el Antiguo Testamento, como matrimonial, ¿cierto? Como que el Señor se desposó con su pueblo para siempre, era la esposa amada. Y el pueblo de Israel rompió este pacto al adulterar, al desobedecer a Dios e irse tras los ídolos de las naciones. Había lineamientos que había que cumplir, pero el pueblo transgredió, se salió de los límites y rompió ese pacto. El pacto, los pactos, si usted estudia en la Biblia, son sellados con sangre. En aquel entonces había el pueblo de Israel pactaba con Dios o se consagraba a Dios, y había una ceremonia de circuncisión en donde cortaban el prepucio de todos los varones, se derramaba esa sangre. Y el Señor diseñó un sistema en el cual cuando el pueblo transgrediera la ley que se le había dado, pudiera buscar disminuir la ira de Dios para no sufrir las consecuencias de haber transgredido el pacto. Y el Señor diseña un sistema de sacrificios en donde se derramaba sangre de animales inocentes para cubrir los pecados del pueblo que estaban transgrediendo el pacto, y por medio de esa sangre que cubría los pecados, la ira de Dios descendía y no caía el castigo sobre el pueblo. Pero todo ese sistema era sombra y figura del verdadero pacto que vendría. Todas las cosas que ven ahí en el tabernáculo, en el sacerdocio, en las ofrendas, todo tenía que ver con el ministerio del Señor Jesucristo, que iba a ser Él la verdadera ofrenda y el verdadero sumo sacerdote que podía llegar a la presencia de Dios para conseguir quitar. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por medio de esos sacrificios y esa sangre derramada, que una vez al año un sumo sacerdote, solamente él, iba y rociaba la sangre de estos animales sobre la tapa del arca, que el arca representaba la presencia de Dios. Sobre la tapa se llamaba propiciatorio, y esta palabra propiciatorio significa que eso procuraba que descendiera la ira de Dios por causa de los pecados del pueblo. Entonces fíjese, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estos sacrificios cubrían los pecados del pueblo para que bajara la ira de Dios en contra del pueblo que estaba pecando. Nada que ver todo eso que estamos hablando con el nuevo pacto. En el nuevo pacto los pecados son borrados para siempre. No son cubiertos, son quitados. En el antiguo pacto, Dios levantaba ungidos para poderse comunicar con el pueblo, los profetas, ¿verdad? Los sacerdotes.
Y fíjense lo que es un sacerdote. Un sacerdote era un hombre natural, porque recuerde que por causa del pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe eso, verdad? Estos hombres pecadores no se podían acercar a Dios por causa de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y entonces el Señor llama a un pueblo y a una tribu en específico y a una familia. Y mire, ese vestuario del sacerdote, que se está terminando el curso de este trimestre en la escuela bíblica, la manera práctica de explicarles es: Dios disfrazaba a un hombre natural de Jesús. Cada prenda, cada color, cada cosa que llevaba el vestuario del sacerdote hablaba de Cristo y de su ministerio. Y el Señor utiliza a un hombre natural, lo disfraza de un sacerdote santo. Solamente Jesús es ese, para que ese sacerdote se pudiera acercar. Un sacerdote es eso, alguien que se puede acercar a Dios en representación del pueblo. Y entonces este hombre, que tenía que ser purificado, lavado, bañado, vestido de lino fino, ¿verdad? Primero, antes de las otras vestiduras, era ungido y consagrado, y se sacrificaban animales, se derramaba sangre por el perdón de los pecados, primero de ese sacerdote, para que este sacerdote pudiera entrar una vez al año a rociar sangre para el perdón de los pecados. Pero los pecados quedaban cubiertos y la ira de Dios no descendía sobre el pueblo. Todo esto solo era sombra y figura del verdadero sacrificio, del verdadero Cordero de Dios, santo y sin mancha, que un día iba a entrar al tabernáculo celestial con su propia sangre a ofrecer un sacrificio perfecto por el perdón de los pecados y borrarlos para siempre. ¿Ok? Entonces, más o menos, porque podemos dar una serie de en qué consiste el antiguo pacto, más o menos es así. Había bendiciones si cumplías, y había castigo y maldición si no lo cumplías. ¿Cómo evitaban recibir la maldición que conseguían al pecar? Por medio de estos sacrificios que Dios les proveyó, por medio de este sistema del tabernáculo. Entonces, hermanos, dice aquí que Dios nos capacitó a nosotros para que seamos ministros del nuevo pacto. No tenemos nada que ver con aquel pacto. El nuevo pacto es muy diferente. Es un pacto que Dios hizo con su Hijo, y la sangre que ahí se derrama no es ni del prepucio del hombre ni de sangre de animales, sino se sella este pacto con la sangre preciosa, limpia y santa de Jesucristo en la cruz. Y es esa sangre, dice el Señor Jesús en la última cena, ¿recuerdan? Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, nuevo y eterno, que fue derramada por el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan? Pues ahí se sella el nuevo pacto con la sangre de Jesús. Y ya no hay un sistema religioso. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Porque eso significaba que Él venía a sustituir todo el sistema sacerdotal y el tabernáculo completo que habían conocido ellos. Entonces, este nuevo pacto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Seguimos leyendo. Ahí me pasé. Regrésale una. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Ahora es un pacto espiritual. Ahora este pacto que Cristo sella con su sangre es un pacto al que nosotros tenemos acceso
por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando arrepentidos creemos en este sacrificio perfecto, maravilloso, que trascendió los cielos, que fue Cristo en la cruz del Calvario. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. ¿Cómo termina el antiguo pacto? El que era 613 mandamientos. Había un montón de mandamientos. ¿Cómo terminaba ese pacto? En muerte. ¿Por qué terminaba en muerte? Fuerte. ¿Por qué? Porque nadie lo cumplió. Porque todos pecaron. Todos. Nadie pudo cumplir todo este pacto, todos estos mandamientos. Todos fallaron. Y realmente ese era el objetivo de la ley, mostrarnos nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un redentor. Eso es lo que nos muestra la ley. ¿Cómo terminaba el pacto escrito, el pacto de la ley? En muerte. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es. Así es. Pero de acuerdo con el nuevo pacto al que pertenecemos tú y yo, en el que fuimos incluidos tú y yo por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, en el nuevo pacto el Espíritu da vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida. ¿Estamos? Romanos 6:23. Entonces, esto es la gran diferencia en el nuevo pacto. Y vamos a ver más cosas. Lucas 22:20. Este es el pasaje. ¿Cuántos saben que están en el nuevo pacto? ¿Cuántos saben que es un pacto espiritual? ¿Cuántos saben que es eterno? Tenemos que saber estas cosas. No tiene nada que ver con el del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por eso vamos a desechar el Antiguo Testamento? No, porque es sombra y figura. Ese es el que nos va a ayudar a identificar las verdades del Nuevo Testamento. Es el que nos va a mostrar para que lo reconozcamos, porque era sombra y figura de lo que había de venir. Dice Lucas 22:20, en la última cena que les platicaba, el Señor Jesús dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Con qué sangre fue sellado ese pacto? Con la de Jesús. O sea, símbolo de la sangre que iba a derramarse. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Esto es lo que representa la sangre de Cristo, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Qué se derramaba antes en sacrificio para evitar que la ira de Dios cayera sobre el pueblo? Sangre de animales. ¿Quién la presentaba? ¿Quién entraba? Un sumo sacerdote. Terrenal, natural, no estaba lleno del Espíritu Santo, entonces estaba vestido simbólicamente de Jesús. ¿Sí? Los que tomaron la clase ya lo saben, pues. O sea, porque primero le ponían calzón, túnica y gorro de lino fino. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza a los que fueron a la clase? Justicia, santidad, pureza, ¿no? Pues fíjense, el sacerdote Aarón no era así, lo disfrazaban, lo vestían de Jesús, sombra y figura. Y luego el manto, ¿de qué color era? Azul, porque era de origen celestial Jesús, ese sacerdocio, ¿cierto? Y traía un cinturón, ¿no?
que simbolizaba el servicio, porque Jesús no vino a que lo sirvieran, sino a servir a los demás y dar su vida por muchos, ¿no? Y luego tenía un efod. ¿Y este efod qué representaba? La carga del sacerdote, que iba en representación ¿de qué? De las 12 piedras del pectoral que representaban a las 12 tribus de Israel. O sea, este entraba en representación del pueblo. Y traía las 2 piedras de ónix con los nombres de las tribus de Israel. Y en la mitra una diadema de oro que simboliza la divinidad, que decía santidad a Jehová. Bueno, ¿qué hombre tiene todos esos atributos reales, no, sin necesidad de un disfraz? Solo Jesús. Y gracias a ese vestido podía el sacerdote, temblando, con miedo, acercarse al lugar santísimo una vez al año. Y el manto traía campanitas y granadas, ¿no? Que tenía que estar zumbando. Y le amarraban una cuerda al pie del sacerdote por si caía muerto por causa de no haber hecho bien alguno de estos rituales. Y lo sacaban muerto. Por eso nosotros en el nuevo pacto, Dios nos dice, entremos confiadamente. El del Antiguo Testamento no entraba confiadamente, hermano. Ahora nosotros entramos confiadamente hasta el trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entramos en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, eterno, que ministra ahí en el sacerdote celestial. Colosenses 2:9. ¿Qué es vivir en el nuevo pacto? Bueno, no es una religión ser cristiano. Ya hemos explicado que ser cristiano o ser la iglesia es que vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros, ¿cierto? Y en esto consiste este nuevo pacto, en la unidad eterna, es de forma espiritual con Cristo Jesús para siempre. Dice así, Colosenses 2:9 al 12. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En la Reina Valera, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Dice, de modo, escucha esto, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Cómo son los que están en el nuevo pacto, hermanos? Que arrepentidos creyeron en el Señor Jesús, y ahora el Señor Jesús vino a habitar en ellos y ellos en Él, y como en Cristo habita la plenitud, esa plenitud está en nosotros, habitando en nosotros. Y estas son esas maravillas que Cristo hace desde nuestro interior, porque ahora somos habitación de Dios, templos del Espíritu Santo. Es lo que ahora tenemos que aprender a ministrar, a mostrar, a compartir, a enseñar, a transferir, a mostrar. Eso es ser ministro del nuevo pacto. Y dice, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Escuche, sigue adelante. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, ponga atención, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. ¿Sí sabía esto o no? Usted, cuando llegó a Cristo, fue circuncidado, pero no mediante un procedimiento corporal, porque ahora este pacto es como espiritual, es por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces dice ahí, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual.
A ver, ¿qué le quitaban al hombre judío para pactar con Dios? Un pedazo de carne de su cuerpo. Pero ¿qué nos quitó Jesús a nosotros? Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Es así, hermano. ¿Cómo llegaste ahí? Cuando arrepentido creíste. Pero todo esto yo he leído que era para los judíos, pastor. ¿Sí? Era para los judíos. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron, se les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y todo esto fue para ellos. Estos que recibieron y entraron a este pacto espiritual eterno, se les llama iglesia. ¿Cuál es la característica principal? Cristo vive en mí y yo en él. Repítalo. Cristo vive en mí y yo en él. Esa es la relación que tenemos hoy con Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Elías decía, Elías el más. Vive Jehová, ¿verdad? En cuya presencia estoy. ¿Se acuerda de Elías? Es el chido del Antiguo Testamento. Qué tremendo profeta, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Este es Elías. Cuando vino Juan el Bautista, Jesús decía, Elías ya vino. Se refería a Juan, ¿verdad? Juan representaba a ese Elías que había sido anunciado. Y miren lo que le voy a contar. Juan fue el último gran profeta del Antiguo Testamento. Un día Jesús dijo de Juan que vinieron a ver al desierto. Una caña doblada por el viento, o sea, alguien sin fuerza, sin carácter, que se mueve para allá y para acá por el viento. No, vino un hombre firme, determinado, nadie lo movió. Y dice, este de Juan es el más grande de todos los profetas. No ha nacido de una mujer uno más grande que Juan. Y luego ¿qué dice? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Ya entendió la gran diferencia, hermano? El más grande profeta del Antiguo Testamento es más pequeño que el más pequeño del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque en el antiguo pacto Dios prometía caminar junto a ellos si obedecían el pacto, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, Dios habita dentro de nosotros. El más pequeño, el que se convirtió antier, el que apenas está aprendiendo, el que apenas nació de nuevo, es más grande que Juan. Porque Juan no habitaba, Jesús no habitaba en Juan, el Espíritu Santo no habitaba en Juan. Pero nosotros somos templos de Dios. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Porque Dios habita en nosotros. ¿Sabes que Cristo habita en ti? Y dice, pues ustedes fueron sepultados. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados. ¿Qué sepultados? Sepultados no es muerto. Ustedes fueron ¿qué? Enterrados, sumergidos completamente en Cristo Jesús. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Ahí nosotros fuimos unidos para siempre con Cristo Jesús. Cuando arrepentidos creímos, el Señor nos unió para siempre en Cristo. Dice, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Cuántos murieron con Cristo y resucitaron con Cristo? Yo le voy a decir una cosa, todos los que arrepentidos creyeron, porque fuimos unidos a Él para siempre. Entonces dice, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Por eso debemos vivir una vida nueva, hermano.
Levanten las manos, ¿quiénes recibieron una vida nueva? Todos. Todos recibimos una vida nueva. La vida de Jesús habitando en nosotros. Todos los que arrepentidos creímos, no los que vengan a la congre. Los que arrepentidos creyeron, los nacidos de nuevo. Con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Debido a qué? ¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo recibimos eso? Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Es por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Cómo fuimos unidos a Cristo para siempre? Porque creímos. Porque creímos en ese maravilloso sacrificio. Porque creímos que Él es el Hijo de Dios, que descendió del cielo para quitar los pecados de en medio. Y al haber creído, fuimos unidos a Él para siempre. Y participamos de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de la vida nueva que ahora fue puesta en nosotros. Y dice, confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Hermanos, es un pacto espiritual. No es por obras de la carne. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para nacer de nuevo. Es un regalo de Dios, es una obra de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Nosotros nacimos del Espíritu Santo. Y por eso ahora estamos en este pacto espiritual. Es espiritual, no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para conseguirlo. Es un regalo de Dios, es por gracia, hermano. Otra cosa, es un pacto eterno y no temporal. Es para siempre. Ahora, esto que le estoy diciendo, vamos a ver ahorita los textos. Es un pacto espiritual, no de obras de la carne. Es un pacto eterno, no es temporal. Es para la eternidad. Estamos unidos a Cristo para siempre, hermano. Un día este cuerpo va a dejar de estorbar, pero nuestra unión con Cristo es eterna. Nada nos puede, ni la muerte, separar del amor de Cristo. Este nuevo pacto es interno. Escuche, es un pacto interno, no externo. Es decir, no consiste en rituales, en ceremonias, en formas de vestir o de hablar, no. Es un pacto interno, sellado con el Espíritu Santo de Dios en los que creímos. Es el pacto primero, ya vimos que termina en muerte. Y el pacto de la gracia como un regalo de Dios termina con la vida eterna. ¿En qué se parece el antiguo al nuevo? En nada, en nada. Y a veces muchos cristianos seguimos como pensando que estamos en aquella etapa del Antiguo Testamento. En nada se parece, hermanos. Ahora Cristo vive en mí y yo en Él. Los que estamos en el nuevo pacto estamos unidos a Cristo para siempre por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué pasó esto? Fue la respuesta de Dios cuando recibimos a su Hijo por medio de la fe y creímos en su sacrificio. El pacto de sacrificio de animales cubrían el pecado en el antiguo pacto. Ahora, la sangre del Cordero los quita para siempre. Es bien diferente. Para nosotros la promesa es: nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la promesa del nuevo pacto. Este pacto nuevo no está escrito en piedra, sino en corazones humanos, como ya vimos ahorita. No son reglas que seguir, es una vida espiritual que expresar. ¿Entendió? No son reglas que tengo que aprenderme y seguirlas y obedecerlas. No, es una vida que ya existe en nosotros, que hay que expresar y ministrar al mundo perdido. Ese es el nuevo pacto.
no tiene nada que ver. Aquel era sombra y figura, una ilustración para que reconociéramos estas maravillas. Este pacto no nos relaciona con Dios, sino que nos une a Él para siempre por medio de Cristo. ¿Se acuerdan de Jesús explicando esto? En el libro de Juan les decía así: a ustedes les conviene que yo me vaya. Estaban en el antiguo pacto. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahorita yo estoy con ustedes, pero si me voy, no los voy a dejar huérfanos, voy a regresar y habitaré en ustedes. Esa es la transición grandiosa, de tener una relación con Dios y caminar con Dios, a que seamos habitación de Dios, templo de Dios. Eso es importante que entendamos, hermano. Este pacto no nos relaciona con Dios, sino que nos une a Él para siempre por medio de Cristo. Este pacto no nos lleva al templo. Este pacto, ¿se acuerdan? En el antiguo pacto la gente tenía que ir al pueblo a adorar y a celebrar. Pero este nuevo pacto nos conviene a nosotros en templos de Dios. Este nuevo pacto nos convierte a nosotros en casa espiritual. Ya vimos todos esos temas, hermano. Por eso estamos llegando al final de la serie. Tú no vas al templo de Dios, tú eres el templo de Dios viviente. Somos piedritas vivas con las que Dios edifica su casa. ¿Se acuerdan de ese tema, no? También. Y juntos construimos la habitación espiritual para Dios. Y cuando enseñamos eso decían amén. Entonces es esto mismo. Eso es en Cristo. Nada de eso tiene que ver con el antiguo pacto. Nada, hermano. Absolutamente nada. No podemos seguir viviendo con los pensamientos del antiguo pacto. Estamos en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo era el antiguo pacto? Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es el nuevo pacto? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Ven? Es abismal la diferencia, no tiene nada que ver. Ciertamente nos acostumbramos a ese lenguaje. Ven a la iglesia, busca a Dios, nos dicen. Mira, el Señor no habita en lugares de piedra y en construcciones. El Señor habita en el corazón de los que arrepentidos creyeron en su Hijo, su sacrificio, y lo pusieron como Señor. ¿Cierto? El otro día platicaba con los ministros y les platicaba, porque a mí me gusta mucho este canto, ¿no? Que es bien famosísimo, de un apóstol sudamericano, se llama Billy Buster, y dice así: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿cuántos se lo saben? Seremos como los que sueñan, mi voz llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones. Está padrísima, ¿no? Me encanta. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Lo que pasa es que Dios ya vino y ya cambió nuestro lamento en danza, y ya quitó para siempre el pecado, y ya nos libertó, y ya llenó nuestra boca de cántico nuevo, espiritual, de una fuente de vida que habita en nosotros y que nunca termina de ministrar vida. Digo, está padre, pero sabiendo que eso se cumplió en Cristo y nosotros somos la realidad de eso que era sombra y figura. Y de eso están llenas de cantos de la iglesia. Cantamos cosas que para ellos eran cosas que imaginaban. Nosotros vivimos la realidad, hermanos. Ellos vivían en las sombras y en las figuras de lo que había de venir. Pero Jesús ya vino, murió, quitó el pecado de en medio para siempre
y resucitó para darnos vida eterna a los que arrepentidos creímos en Él. Y ahora Él habita en nosotros. Y tenemos la plenitud de la vida de Cristo en nuestra forma de vivir. Somos el nuevo pacto. Vivimos en Cristo y Él en nosotros. Todo eso se ha cumplido. Hebreos 10:16. Ya les conté mucho. Tenemos que leer que la Biblia dice esas cosas. ¿Cómo consiguió Cristo esto? ¿Cómo llegamos ahí? Hebreos 10:16. Vamos rápido. No quiere decir que ya no puede oír esas canciones ni decir no. Es entender que eso ya se cumplió, que es una realidad de vida para nosotros, hermanos. Hebreos 10:16 dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Está recordando la profecía de Jeremías aquí, la está repitiendo el autor de Hebreos, que hablaba del futuro pacto que iba a hacer con su pueblo. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Vamos a leer el de Jeremías. Ahí está citando esta profecía. Jeremías 31:31. Dice así: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto, escuche, no será como el que hice con sus antepasados. A ver, diga, ¿no será como el primero? Hermano, no tiene nada que ver. Aquel era sombra y figura para que entendiéramos el verdadero. Y dice: no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. ¿Qué pasó con ese pacto? El pueblo lo rompió. No lo cumplió. Lo transgredió, se salió de ahí, de los límites de los acuerdos. A pesar de que los amé. Ve al Señor. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Esa es la figura del pacto antiguo. Dice el Señor: pero en este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, después de esos días, ¿cuáles son esos días? Después de esos días. Mire, los días que vio venir Jesús a predicar la buena nueva, a caminar en el pueblo y cumplir las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. Después de esos días, ¿qué pasó después de esos días? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó días después de que Jesús fue a la cruz y murió en la cruz? ¿No se acuerda? ¿Una pista? 50 días después, ¿qué pasó? No, de todos modos no. ¿Qué pasó después de esos días? En Pentecostés se cumple este pacto que estamos leyendo. Y vino Jesús a habitar para siempre en la vida de los creyentes, por medio del Espíritu Santo. Dice así: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos. ¿Han leído esta porción? ¿Qué significa eso? Que ya no debe haber discipulados ni pastores y que nadie me enseña, yo ya sé. Se refiere a que ahora el Espíritu Santo habitando en el creyente revela a Dios. Es una realidad del Hijo de Dios, que tenemos la revelación del Espíritu Santo. Y dice: ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Y escuche qué consistía este nuevo pacto: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré
de sus pecados. Los que estén en el nuevo pacto, el Señor nunca más se acuerda de tus pecados. ¿A cuánto les conviene el nuevo pacto? Hermanos, es maravilloso. Nada que ver. En el antiguo pacto, incluso, bueno, ahorita lo vamos a leer. Ezequiel 36:26 habla de este pacto que vendría. ¿Cuántos quieren hacerse judíos y estudiar la Torah y cumplir la ley para salvarse? Ay, eso es una tragedia, que está sucediendo. Terrible. Pablo se los dice clarito: de Cristo se desligaron. ¿Quieres ir a cumplir la ley? De Cristo te desligaste. Es una tragedia el daño que están haciendo estos maestros de las supuestas raíces hebreas, queriendo judaizar al Hijo de Dios. Un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Cristo habita en él y ahora lo hacen retroceder a querer guardar la ley. Dice: les daré un corazón nuevo. ¿Cuántos ya tienen un corazón nuevo? Es una realidad. Es una realidad. ¿No se sorprende usted mismo de cuánto ha cambiado? Es impresionante. No tiene nada que ver este vato con el antiguo, hermanos. Me espanto yo solito. Digo, ¿qué pasó? Es que te dieron un nuevo corazón. ¿Es evidente o no? Es claro. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra. ¿Cuántos tenían un terco corazón de piedra? ¿Cuántos todavía lo tienen? ¿Qué pues? Dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, noble. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Qué va a hacer? Pondré mi espíritu en ustedes. O sea, arriba habla de le pondré un espíritu nuevo. Ahí habla del espíritu del hombre que va a ser renovado. Pero aquí está hablando del espíritu de Dios que va a venir a habitar. Y dice: pondré mi espíritu. Ya veo que ahí se está con E mayúscula. El primero era con E minúscula. ¿Verdad que sí pone atención en eso? Bueno, ahora dice: y yo voy a ir a habitar en él. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. El Señor sabía que el pueblo no iba a obedecer, pero ahora se asegura, ¿cómo dice ahí? Para que se aseguren. El Señor se asegura de que hoy vamos a obedecer el nuevo pacto. ¿Sabe por qué se asegura? Puso a su Hijo en nosotros para vivirlo, para hacerlo, para que sea una realidad, para que su vida se exprese en la nuestra. Dice Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. ¿Entienden que estamos en el nuevo pacto, hermanos? ¿Somos ministros de un nuevo pacto? ¿O quieren ir a bailar a Chalma a ver si se les endereza la pata? Digo, pues no falta, ¿verdad? Hebreos 8:1 y 2 dice: el punto principal es el siguiente. Este es el punto principal. El punto principal es que ahora este nuevo pacto vino en Jesús. Que en los principios ¿cómo empieza Hebreos? En el tiempo antiguo, de muchas maneras, en muchas ocasiones, Dios nos habló por medio de los profetas. Ahora nos habló por el mismo Hijo. Vino Él mismo a hablarnos. Ahí ya cambió todo, hermano. Ahora este pacto es en Cristo. Todo es en Cristo. Y dice así: el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Eso cambió todo. ¿Quién era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento?
un descendiente de Aarón, pecador, que había que bañarlo, desinfectarlo, sanitizarlo, lavarlo con agua bendita y después ponerle un montón de cosas con un montón de rituales y llenarlo con litros de aceite. ¿Sí sabían que no eran unas gotitas de aceite? Lo bañaban completamente para consagrarlo, para que pudiera acercarse a Dios, o chicharrón. Se moría. ¿De qué lo estaban disfrazando? De Jesús. Para que se pudiera acercar a rociar una vez al año sangre de animales para que la ira de Dios, ¿qué? Y ahora, ¿quién estaba ahí? Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿No nos conviene? Dice ahí Hebreos, este sumo sacerdote nos convenía. Claro, ¿cómo no? Dice así: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor. ¿Dónde se sentaba el sumo sacerdote en el antiguo pacto? No había donde se sentara. Y entraba, ministraba y para afuera. Jesús llega y se sienta en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios. ¿Dónde está Jesús hoy? A la derecha del trono de Dios, en el cielo. Ahí sirve como ministro en el tabernáculo. Ponga mucha atención, en el tabernáculo celestial. El que hubo aquí era sombra y figura para que entendiéramos, para que pudiéramos comprender. Era sombra y figura. Allí vive como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración. ¿Cuál es el verdadero lugar de adoración? La presencia misma de Dios. ¿Cómo pudimos llegar nosotros hoy a estar en el verdadero lugar de adoración, donde Cristo está? Efesios nos dice: y fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos en Él, ahí, en la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos acceso a la intimidad de Dios. Ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas. ¿Quiénes hicieron el tabernáculo en el desierto? Manos humanas. Y Dios le dio el modelo a Moisés, ¿no? Bueno, en el verdadero, en el cielo, ahí está Jesús, a la diestra del Padre, ministrando e intercediendo por nosotros. Hebreos 9:12. ¿Cuántos estuvieron en el curso de los hebreos? Quedan poquitos, como 4 sobrevivientes. Pues ya son pastores, gracias a Dios. Dice así, Hebreos 9:12: con su propia sangre. ¿Con qué entró Jesús allá? Allá ministra. Allá entró al tabernáculo celestial con su propia sangre. No con la sangre de cabras ni de becerros. ¿Con qué sangre entraba el otro ministro? Con sangre de animales, ¿verdad? Entró al lugar santísimo una sola vez para siempre y aseguró, escuche, nuestra redención eterna. Diga, nuestra redención eterna. ¿Se acuerdan entre las frases que le dije que ese es un pacto eterno? Eso es para la eternidad, hermano. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos unidos a Él para siempre. Y con su propia sangre, entrando al lugar celestial, ofreció el sacrificio perfecto, que era el mismo, para representación de nosotros, y consiguió para siempre nuestra eterna redención. Así es, hermano. Romanos 8:34. Por eso estas preguntas de Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron eso? Que ya Cristo consiguió tu eterna redención. Por eso Pablo pregunta esto retóricamente:
Entonces, ¿quién nos condenará? Romanos 8:34. ¿Quién nos condenará? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién te puede condenar? Estamos bien palancas en el cielo, hermano. Digo una expresión acá carnal para que entendamos, ¿no? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede separar de nadie? No, imposible. Él obtuvo para nosotros eterna redención. Está en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a andar fallando. Pero no practicamos el pecado, ¿eh? ¿Se acuerda de eso? Ya lo hemos explicado. Hebreos 9:24, sigamos entendiendo esto. Hebreos 9:24 al 26. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, el tabernáculo de Moisés, que está en el cielo. ¿Dónde entró? ¿A cuál tabernáculo entró Jesús? Al del cielo, al de a de veras. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Cómo entraba el sacerdote en el Antiguo Testamento? A favor del pueblo. Traía el pectoral con las 12 piedras. Cada piedra representaba una tribu, ¿cierto? Dice el sacerdote: vengo representando al pueblo. Ahora, ¿a quién entró representando Jesús? A los que están cubiertos con su sangre, a los que arrepentidos creyeron en ese sacrificio maravilloso. Y Él entró en representación nuestra. Dice: entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como el sacerdote que tenía que ir cada año, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. ¿Por qué habla así como que lo siguen haciendo? Este libro fue escrito antes del año 70. Ya cualquiera que estudia esto sabe eso. O sea, cuando se escribió Hebreos, todavía no habían destruido el templo, que no quedó piedra sobre piedra en el año 70. O sea, todavía seguían haciendo ceremonia los judíos. Y por eso dice ahí: está pronto a desaparecer. Estos ya están contados, ya había sido sentenciado. Dice, año tras año con la sangre de un animal tienen que hacerlo, pero Jesús una sola vez. Dice, si eso hubiera sido necesario, ahí está, para que no se pierda. Hebreos 9:26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado. ¿Qué hizo? Quitar. ¿Cómo era en el antiguo pacto? Cubrir. ¿Cómo es en el nuevo pacto? Quitar para siempre. Eso es bien importante que usted entienda eso, hermano. Para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Qué dice ahí adelantito? Ya luego lo ven con calma. Porque si los animales y la sangre de los machos y todos becerros cubrían los pecados, cuanto más la sangre santa de Cristo los va a borrar para siempre. 1 Timoteo 2:5. Y esa es nuestra vida, hermanos. Estamos en Cristo y es el único mediador o intercesor entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. ¿Cuántos dioses hay? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es?
Jesucristo. Hombre, no se le olvide, que tuvo que venir y encarnarse para poder sangrar como un ser humano y poderlo representar. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Por eso siempre hombre dice. Tenía que ir un hombre a la cruz a recibir la ira y el odio de Dios contra el pecado de la humanidad. Por eso Jesús tuvo que venir como hombre. Y hoy es el único mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero. Ahí enseña, esto ya es obsoleto, aunque lo seguían practicando. El cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús decía: derriben ese templo y yo en 3 días lo edificaré? Bueno, hermano, hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. El templo verdadero, el templo espiritual es el cuerpo de Cristo, en donde usted y yo somos miembros y Él es la cabeza que da vida y llena de plenitud a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Híjole, hermanos, me voy a saltar esto del antiguo pacto que al fin que ya entendimos. Vamos a Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Por la eternidad. Jesús ahora, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es diga bien mucho, para que entendamos, ¿verdad? Muy superior. ¿Cómo es? Muy superior. Hermanos, el pacto en el que estamos es muy superior, porque nuestro sacerdote es muy superior, porque el Cordero de Dios que fue sacrificado es muy superior, porque las promesas son muy superiores, porque el mediador a nuestro favor, porque Él, Jesús, es el mediador a nuestro favor. ¿Verdad que la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque lo que hace Jesús es a nuestro favor. Él vence y nosotros somos los que gozamos de los despojos. Nosotros somos los que vivimos de la victoria. Y dice, Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios. ¿Qué tenemos? ¿Hay personas del Antiguo Testamento que usted admira o no? Yo tengo varios. Pero estamos en un mejor pacto nosotros, hermano. Entienda eso. Métaselo en la cabeza. Es otra posición. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Y eso nos da acceso a la gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, de la que estábamos destituidos por causa del pecado. Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en ¿qué? En mejores promesas. Quizás la más clara es esta, Romanos 11:27. Y mi pacto con ellos es, Romanos 11:27. Mi pacto con ellos es: quitaré sus pecados. En nuestra relación con Dios no existe el pecado. A sus ojos somos limpios, santos y sin mancha. Ya lo estudiamos eso también, hermanos. Sigamos, Hebreos 7:26. Ahora sí, se lo leo ahí en la Nueva Traducción Viviente. Jesús,
Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. ¿Verdad que es lo que necesitábamos? Alguien que nos comprenda, que nos entienda, que nos representa, que nos salva, que nos bendice, que nos dirige. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa. ¿Cómo era el sumo sacerdote? Un pecador. Incluso tenían que sacrificar y derramar sangre primero por sus pecados antes de atreverse a entrar al tabernáculo. Y dice: esta es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. ¿Dónde está hoy Jesús? En el más alto lugar de honor en el cielo. ¿Y qué creen? Intercediendo por nosotros. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar la vida sabiendo estas verdades maravillosas, hermano? ¿Cómo podemos andar con miedos, temores y frustraciones y desánimo por el amor de Dios, hermano? No puede ser. Tenemos que entender estas maravillas, esta realidad, esta verdad. Y solo es por medio de esta revelación el Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice, síguele, hermosa, Camila. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, estamos hechos. Romanos 3:23 al 26, tantas veces leído, es necesario recordarlo. Dice ahí: pues todos hemos pecado. En la Reina Valera, por cuanto todos pecamos, ¿va? Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ponga mucha atención, en su gracia, la gracia de Dios, un regalo de Dios, por su misericordia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Cómo somos delante de Dios? Justos. Usted no debe nada, no hay delito que perseguir en usted. Dios nos hizo justos y ya vimos que es para siempre. Por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo? Recibiéndolo Él en nuestro lugar. Él recibió el castigo que merecíamos. Pues Dios ofreció a Jesús. ¿Quién ofreció a Jesús? Es un regalo de Dios, hermano. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas, levante la mano los que son personas. Sí, ¿no? Digo, parezca lo que parezca, ¿no? Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, escuche, cuando creen. ¿Cómo es? ¿Por medio de qué? De la fe. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por nuestros pecados. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque confiaban, ¿ven?, en la promesa de Dios. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente en su Hijo. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Hermanos, es por medio de la fe, por gracia, no se gloríe. Es un regalo inmerecido de Dios, por lo que hoy somos justos delante de Él. Terminamos, Hebreos 4:14 al 16. Hebreos 4:14 dice: por tanto,
por todo esto que entendimos hoy, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese es Jesús, ¿no? Por tanto, hermano, comprendamos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, de Él estamos hablando. Retengamos nuestra profesión. ¿De qué? De hijos de Dios, de ministros del nuevo pacto, de templo vivo para Dios, de sacerdotes, de representantes, de embajadores de Cristo. Todos los temas que vimos en la serie. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe, Él sufrió, Él padeció, Él sintió traición, soledad, dolor, sed, cansancio. ¿Verdad que sí? Por eso puede compadecerse de nuestras necesidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque fue hombre, pero sin pecado. Oye, este sumo sacerdote nos conviene, ¿verdad que sí? Ya quítese su escapulario, que porque se lo regaló su tía. Ya deje buscar el horóscopo a ver si va a tener suerte. Tenemos a Cristo que está en la presencia de Dios y habita en nuestro corazón al mismo tiempo. Acerquémonos pues, bien, en versión michoacana. Acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente. Busca a Dios, habla con Él. Entra a su presencia, abrázate de sus pies, escucha su voz. Podemos entrar a través del camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo que era su carne y fue partida por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gálatas 6:15 dice aquí: no importa si fuimos o no circuncidados. ¿Por qué? Dice si fuimos o no circuncidados. Porque les está diciendo a los Gálatas que los habían convencido de ir a las raíces hebreas y cumplir la ley cuando ya tenían el Espíritu Santo habitando en ellos. ¿Cómo ve? No importa si fuimos circuncidados o no. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos, los nacidos de nuevo, son el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Son el nuevo pueblo de Dios. Y estamos unidos a Él espiritualmente para siempre. Y Él nos entregó la justificación eterna. Somos sus hijos, herederos juntamente con Él, embajadores de Cristo, reyes y sacerdotes, hijos de Dios, templo espiritual, casa de Dios. Todos los que estamos en el nuevo pacto. Ahora, ¿qué hay que hacer? No sea incompetente. Ministrelo, compártalo, enséñelo. Tenemos que transferir a Cristo por medio del Evangelio, con un testimonio, expresando la vida de Jesús que habita en nosotros. Porque Dios hizo de nosotros ministros competentes del nuevo pacto. Denle un aplauso al Señor. Gloria.